todos, bienvenidos a este nuevo episodio cartográfico, el de septiembre, que tenemos una invitada especial, una artista muy reconocida, Mónica Girón, que está diplomada en conocimiento del arte y expresión tridimensional en la Escuela Superior de Artes Visuales desde 1984 en Ginebra, Suiza, y que ya desde los años 80 viene participando en exposiciones individuales y colectivas, residencias de artistas y proyectos de arte contemporáneo. Y Mónica, ¿querés agregar algo más a tu presentación, tu carrera? No, son muchas exposiciones y muchísimas eventos dedicados siempre al arte y mucho trabajo en la educación también. Me Bueno, interesa mucho entonces eso. te agradecemos que hayas aceptado la invitación y podés arrancar cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionada de poder acompañarlos acá porque hace ya muchos años, desde el 2013, estoy abocada a mirar mapas y su relación con datos desde el Internet, porque tuve oportunidad de ir a una residencia en Basilea donde tenían buen Internet en el 2013 y había empezado un proyecto que era la observación del mundo. Y bueno, ese proyecto tuvo muchísimas aristas, es muy amplio porque el planeta Tierra tiene muchísimos puntos de vista que uno podría mirar. Y como artista, lo que quería hacer era entender un poco más de qué va y de qué va la forma de los continentes, me interesaba. ¿Cómo podría uno representar los continentes? Y qué eran los continentes, y qué era el agua, y qué era la tierra, en fin, y cuánta gente somos, un poco todo eso. Esa investigación dio lugar a muchísimas obras y ya voy desarrollando distintos tipos de trabajos y uno de los más difíciles ha sido la entrada en el campo del dibujo digital basado en vectores y en algoritmos. Y estoy trabajando sobre una escultura para el espacio público que parte de la forma de los continentes, primero escaneada y después es una malla, como para hacer una enorme escultura para el espacio público. Y dividí, bueno, el planeta en seis continentes: Norteamérica, Sudamérica, Eurasia, África, Antártida y Australia. Pero bueno, todo eso llevó a muchísimas investigaciones. Entre esas investigaciones apareció una otra teoría sobre de qué está hecha la Tierra. Y aparentemente, según nos enseñan en la escuela, el planeta Tierra sería una esfera con un centro de metales en ebullición. Y habíamos estudiado, o por lo menos me tocó a mí, estudiar que Gondwana y entonces las placas tectónicas se corrían sobre la esfera y generaban el cambio en la forma de cómo estarían los continentes que están a la vista, digamos.
Y hay otra teoría que apareció en todas esas investigaciones en Internet, que es que el planeta estaría en expansión, que el corazón sería de hielo y va expandiéndose, con lo cual los continentes estaban más apretados, pero se fue expandiendo porque el hielo se va derritiendo, está en ebullición, sería como una olla a presión. Digamos, cualquiera de las dos teorías son inverificables, pero bueno, hay una que es predominante. Y con esa segunda teoría yo empecé a comentarlo con amigos y esta obra Mundus surge de comentar esa teoría en la casa de una amiga en Bariloche, Carol Jones, que está dedicada a las cabalgatas. Estábamos tomando mate y estaba su asistente de cabalgatas, que es mendocino y que es un experto en trenzado criollo. Él aprendió de los huarpes en Mendoza a trabajar el cuero. Y él estaba muy fascinado con esa teoría y empezamos a hablar y bueno, y él quería hacer algo, o yo quise hacer algo con él. No sé muy bien cómo nació. El asunto es que decidimos hacer una apuesta que representara el planeta en expansión. Y esta obra que se llama Mundus la realizó en primer lugar Lucas Rico, de Trenzado Criollo. Y la próxima, Carla. Y como ven en la diapositiva, son diferentes cueros. Hay 5 instancias de una esfera realizada en cuero, que es algo difícil de hacer. Por eso las pelotas tienen un dibujo geométrico que se recorta en hexágonos y pentágonos. En cambio acá es el cuero abrochado. ¿Podés pasar la otra diapositiva, Carla? Y la otra. La más chiquita, por ejemplo, en esta diapositiva es cuero de cabra, la otra es cuero de jabalí, porque todos estos cueros ya estaban en el campo, los tenía Carol, y simplemente se recogieron y Lucas logró armar las esferas y después, ¿pasás la otra diapositiva, Carla? Después se trabajó, que en esta es muy evidente, con un torno, el dibujo, como haciendo unos mapas o algo así, para dar la idea que era un mundo o que eran mundos. ¿Podés pasar la diapositiva, Carla? Esta fue pintada sobre el cuero. Fue Lucas que hizo la pintura. Esta es la más chiquita de las esferas. Podés pasar la próxima. Y esta es el mundus más grande, que las incisiones se las hice yo. Es cuero de ciervo colorado. Es muy difícil de mantener el cuero y de que sobreviva, de trabajarlo y que sobreviva sin deteriorarse demasiado. Podés pasar a la otra, Carlos.
Esta puesta con la vitrina son los 5 mundos encerrados en una caja de acrílico cristal para generar una distancia, porque necesitan la distancia crítica de ser observadas como si fuera en un museo de etnografía o algo así, como un objeto que pudiera venir de otras culturas o de otros tiempos, por su brutalidad y su textura, y porque es cuero de mamífero, pero con una pérdida de las extremidades, y hecha esfera. Es muy brutal el movimiento que se le realizó al cuero y asemeja mucho las cabezas reducidas en realidad, que se hacían con el cuero de la cabeza y luego se concentraban y se achicaban. Esta pieza se tituló Mundus y se realizó en el 2015 y se expuso en la primera muestra que yo hice sobre, que se llamó Modelos sobre el ejercicios sobre el modelo terrestre, que es todos los distintos desarrollos que hice sobre la Tierra hasta el 2015 y los mostré en Recoleta. Así que fue una muestra bastante grande, importante, que tenía distintas instancias y que juntaba proyectos de hacía varios años. Enfrente de esta pieza estaba la próxima, que vemos acá una vista de la sala, donde había unas especies como de grandes alfajores que están sobre esas bases tipo torniquetes, que son formas del mundo o mapas en 3D con los continentes, con los 6 continentes que van variando de centro, pero esos no los vamos a comentar ahora. Atrás de todo hay unos pilón de nieve, son como una parte de la esfera incrustada en la tierra, porque yo no tenía mucha idea de cómo era el Polo Norte, el asunto del Polo Norte, ¿no? Y después se ve una figura blanca chiquita que es la forma de los mares y océanos, como si estuviera sobre la esfera pero rota, cortada en 2 partes. Y si se unen las 2 partes se haría la esfera. Esas piezas las pueden ver después en la página de web, las tengo. Y a la izquierda se ve este dibujo que se llama esquema perspectivas. Les paso esta muestra de la sala para que vean un poco el tamaño del dibujo. Es 1,40 por 1,40 y estaba marcado. En Recoleta hay una enorme cantidad de público y es mejor que una pieza de lápiz sobre papel esté enmarcada, porque va a resistir mejor una muestra, porque es bastante intensa el acercamiento, digamos, de niños y jóvenes para tocar y ver lo que se presenta. Entonces podemos pasar a la otra imagen. Este es el dibujo, esquema perspectivas, que está realizado con lápices de colores, bastante rápidamente, porque por el mismo tipo de gesto.
Es decir, que para hacerlo hubo una decisión muy decidida, valga la redundancia, y intenté dar la luz con los colores y un norte, un sur, respecto de lo que tenemos como concebido con el eje por donde rotaría la Tierra alrededor del Sol, y le incrusté al dibujo unos textos, podés pasar las diapositivas, Carla, sobre la temática de las perspectivas. Acá están citadas, por ejemplo, norte y sur que se revierten de polaridad, y las perspectivas caballeras, la simetría. Y podés pasar el otro detalle, la perspectiva satelital. También la derecha e izquierda se pueden revertir. Y hay otro detalle también para ver. La perspectiva cónica, después hay perspectiva expresiva, y bueno, ahí tienen un esquema de cómo en general se plantean para rebatir las axonométricas. Esta es la presentación así grande o sucinta de estas dos piezas. Esta última se llama esquema perspectivas. Es más mental y de línea. Hay como una distancia y hay todo la educación del claroscuro, del dibujo, está la tecnología del papel. Es un dibujo de una reflexión de un artista que ya tiene muchísimos años de oficio. Aunque yo misma me pueda haber asombrado en el momento o asustado de poder quizás realizarlo, este dibujo, del mismo modo que me asombré o me asusté la primera vez que vi la foto del primer mundus que me mandó Lucas Rico de Bariloche, y que llegó a mi mail, y que me asusté mucho, y yo dije, bueno, esto, no sé, es algo muy especial, y yo me tenía que decidir o animar a articularlo para que pueda transformarse en una obra de arte y que sea parte de todo el complejo contemporáneo de pensar en ósmosis y de pensar y hacer en ósmosis con otros oficios, con otros conocimientos, y también de dejarse asombrar con lo inesperado de algunos resultados. Así que las dos estuvieron en la exposición y las dos piezas están trabajadas como obra de arte también en un libro, y son tratadas como obra de arte por la Galería de Arte. Veremos cómo sigue su derrotero. Y voy a parar acá, y después, si hay algunas preguntas, podemos quizás ahondar en algún tema que les pueda interesar. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno,
Vamos a hacer una ronda de comentarios y preguntas a partir de lo que les haya motivado las obras, la presentación, los comentarios de nuestra invitada. Carla, en el chat hay preguntas. Sí, Marina las va a organizar. Ah, buenísimo. Si alguien quiere abrir el micrófono para hacer algo más coloquial en forma de diálogo. Tenemos acá algunas preguntas en el chat, ¿sí? Que yo las puedo ir leyendo o las pueden ir comentando. Yo las leo y las comentan después los que la hicieron, ¿les parece bien? Andrea preguntaba primero si trabajaste con impresoras 3D y si es así, si podías comentar tu parecer relacionándolo con la labor de esculpir a través de mallas metálicas, si tenés esa experiencia. Después, ¿te hago todas las preguntas juntas o vas, Mónica, querés ir contestando? Sí, quizás si hay algo sobre estas obras, arrancar con eso para volver a las imágenes si necesitamos. Bien. Y lo del 3D después Sí. lo podemos ahondar. Bárbaro. Acá preguntaba Marta también si en relación con la obra con Mundus, si las esferas eran huecas o si habías incluido un núcleo en relación con esto que contaba sobre las teorías de la conformación de la Tierra y por qué el tamaño y la cantidad, ¿no?, de esferas. Y por otro lado, también te preguntaban por qué 6 continentes, cómo habías conceptualizado ese número y esas partes de la Tierra, ¿no? Bueno, a ver, y Carla, ¿vos querés poner el Mundus? Quizás la primera imagen, si se puede. Sí. O cualquiera de ellas. Los Mundus que nos parecieron muy brutales cuando los vimos, están hechos, se realizan sobre un alma esférica, pero el alma esférica fue retirada después. Ese fue todo el trabajo magistral de Lucas Rico, en realidad. Eran huecas porque son huecas un poco siguiendo esa idea loca de que para la teoría del mundo en expansión, que a mí me gustó mucho, en realidad la Tierra sería hueca, no llena de materia, sino hueca y en realidad con vapores y agua estaría saliendo, digamos. Las diferentes medidas salieron porque el cuero, el mamífero, tiene distintas medidas. La del ciervo es el cuero más grande, el ciervo colorado que se ha desarrollado mucho en Patagonia para la caza, se encuentra bastante y se encuentra en cueros. Y es un animal bastante grande. El chancho y la vaca, que son los otros cueros que están, aparte de la cabra, es el cuero del más chiquito. Fue el primero que hizo Lucas Rico, el de la cabrita, y tenía mucho más pelo, pero los pelos se han ido cayendo también un poco. Es una pieza orgánica que se va, como hay siempre un polvito en la vitrina. Y contesté las preguntas. Por ahí queda lo de la otra obra, que no la mostraste, pero que nos mostraste en la sala,
el tema y que vos mencionaste al comienzo, De los 6 que continentes. habías Sí. empezado a trabajar sobre la idea de 6 continentes. ¿Por qué ese número? Porque, bueno, claramente no corresponden exactamente a lo que estudiamos como continentes. ¿Cómo Claro. pensaste esas partes de la Tierra, no? Los 6 continentes se logran cortando la unión de Norteamérica con Sudamérica en el Canal de Panamá. Y en ese mapa que yo realicé, dejé Cuba y todas las islas como Santo Domingo del lado de la Florida, del lado de Norteamérica. Y Eurasia se corta de África en el Canal de Suez. Y como hay unos cortes de las placas tectónicas importantes que normalmente a Nueva Guinea nos la muestran partida en dos, a la Guinea, digamos. Entonces Australia quedó como en un continente con Nueva Zelanda y Nueva Guinea en su totalidad, que es una de las zonas más altas. Y Antártida quedó entera. Yo tenía muchas ganas de ver cómo era la proporción en realidad de las distintas partes que se observan como continentes así nombrados de la Tierra. Y quería hacer estoy en ese proyecto haciendo una escultura para el espacio público, que son esos 6 continentes. En proporción entre sí, en relación a la proporción que podemos deducir a partir de los mapas del Google Earth y de los datos que existen hoy día de altos y bajos en la Tierra, es un proyecto como muy grande, para el cual yo hice un primer modelo con las alturas de las montañas y de los bajos de los valles, las concavidades por donde van los ríos. Hice un modelo de esa parte exagerada para que se vea, y lo hice en arcilla sobre una esfera y con la mano para que se vea muy claramente que está como moldeado por una mano, y eso lo escaneé en 3D en muy alta resolución, de forma tal que se pudiera imprimir y llevar a la escala monumental de un parque público, y Eurasia midiera 15 metros de largo por 5,50 de alto y uno pudiera caminar por debajo, por ejemplo. Y los otros en proporción, son un poco más chicos. Entonces, ese proyecto salió después de que yo estaba en Basilea estudiando todo lo de la forma de la Tierra y cuántos somos y todo lo de lo que se denomina los territorios de quiénes qué y cuántos, y el uso de la Tierra y cómo se mueve el agua y cómo se mueve el viento. Bueno, es muchísima información, digamos, ¿no? Y son siempre mapas nuevos y diagramas nuevos y esquemas. Y yo pensé, sería lindo hacer un homenaje de la Tierra como si fuera moldeado por nosotros, por los humanos. Entonces, que a la distancia uno viera como si fuera moldeado en arcilla,
Para eso tuve justo la oportunidad en el mismo año 2013 que me invitaron también a una residencia en la Academia Nacional de Artes de Oslo, a donde yo trabajé muchos años como docente de arte, pero siempre analógico. Ellos estaban desarrollando un taller de 3D digital muy sofisticado, con tecnología de avanzada, pero todo estaba bajo llave y los estudiantes no se les ocurrían cosas. Entonces me invitaron Mónica, a mí. Sí. aprovechando esto que estás comentando en 3D, si querías agregar algo en relación sobre la pregunta que te habían hecho originalmente, Por eso, sobre ahora las va. impresoras, estaría Ahí bien. voy. Sí, ahí voy. Entonces me invitaron a desarrollar un proyecto ahí y se me ocurrió este proyecto, el de los 6 continentes. Entonces cuando llegué a Noruega fue todo el inicio del gran desafío del 3D. Y mi proyecto tenía una escala que nos sobrepasó a todos, a ellos y a mí y todo, pero se resolvió. Yo trabajo con Antonio Pano, que es mi enamorado, él es técnico, entonces su cabeza puede con todo lo que es los programas, la matemática, el dibujo técnico y le gusta. Y fuimos los dos a Noruega y yo tenía el escritorio, la mesa de trabajo en el medio de la academia y toda la academia es bastante vidriada y miraban todos ahí, era una esfera de 75 centímetros de diámetro que se hizo y se recortó en 6 partes y después se escaneó con un super mega escáner. Y después teníamos las mallas y la computadora de Noruega colapsó, tuvieron que, o sea, todo fue una locura, pero yo volví después con 5 valijas, todos los modelos y unas mallas que eran prácticamente para nosotros en ese momento inmanejables por el tamaño y el peso. Entonces, desde el 2014 estoy estudiando programas, y Antonio también, y desarrollando el conocimiento para manejar las impresoras 3D y ver qué podemos hacer con el modelito. Y sabiendo además que uno vive en un país que no está dedicado a hacer esculturas sobre la forma del mundo para el parque público que puedan ser muy costosas, digamos. O sea que es un proyecto que nace con con perspectivas huérfano, pero que yo le veo el interés y tengo la idea que en algún momento quizás se puede hacer. Mientras tanto, fui desarrollando el conocimiento del programa Rhinoceros y Antonio le gustan las máquinas, realmente él sabe mucho y tenemos en el taller 2 impresoras 3D para imprimir en PLA, que es un ácido poliláctico, es como un cable de plástico, que no es plástico, es ácido poliláctico que se derrite y va haciendo capas. Es lo más accesible que hay y es biodegradable. Entonces con ese estamos armando y recién ahora, 6 años más tarde, se pudo terminar hoy justamente, así que están festejando conmigo, que me hace llorar,
pudimos imprimir completo Eurasia. Ahora hay que pegarlo porque se hacen partes. Y es mucho trabajo para hacer algo tan orgánico como son los continentes, porque es el continente sin el mar. Entonces son formas muy difíciles de hacer. Ahora, mientras Qué lindo, tanto, Mónica. Felicitaciones, no entonces. sé, me hacen llorar porque de la emoción que hoy Sí, se te terminé nota eso. emocionada. Sí, no, Se te nota tremendo. emocionada y acá en el chat te están felicitando casi todos los participantes, así que Ahora están se me todos sumándose ocurrió, a tu emoción. bueno, ahora se me ocurrió cómo hacer una versión posible, ahora durante la pandemia, una versión posible de esa escultura como obra de arte y como pieza de reflexión sobre el mundo a partir de un diámetro de aproximadamente 2,20, que es ahora el proyecto que viene para imprimir, pero ahora con esta de 75 centímetros de diámetro, que es un equivalente del original que yo hice en arcilla. Ya tenemos el savoir-faire, el conocimiento para ir de la impresora, unir las partes, enmasillar, postproducción digital que le dicen, colorear y todo para generar una escultura. Así que el próximo proyecto va a ser con una escultura donde Eurasia le va a llegar más o menos al ombligo de una persona de 2 metros de alto. Y voy a hacer los 6 continentes para posicionarlos adentro de una galería de arte, como en el Museo Nacional de Bellas Artes, y hacer una corrida a través de esa sala de unos personajes. Es una cita a 2 películas que atraviesan una sala del Louvre. 2 películas muy famosas, que una es The Dreamers, de Bertolucci, y la otra es de Godard, en la cual el espectador, todo sale de un hecho diverso, que es que hay un espectador norteamericano que llega a Francia en los 60, en la época de la Revolución Cultural, y sale en el diario que el norteamericano pudo visitar el Louvre en 6 minutos 58 segundos, creo que es. Rápido. Claro. Sí, muy rápido. Sí. Y Bertolucci le hace una cita después en The Dreamers, que también es sobre la revolución cultural, ya dentro de la revolución, ya en cita directa a la revolución cultural y al cine. Y en The Dreamers los 3 muchachos que son los personajes principales del film, que son 3 lectores y amantes de la poesía y todo eso, ellos cruzan la sala en menos segundos, o sea, baten el récord. Entonces yo dije, nosotros hoy día estamos batiendo todos esos récords de visitar el mundo con el Google Earth. Interesante, Mónica. Aprovecho para Esta pieza preguntarte. no es posible sin el Google Earth. Perdón, Carla. Sí. No, está bien. ¿Cómo es que elegís estos materiales? ¿Cómo surgió lo del cuero? Obviamente que cuando comentaste la obra en el espacio público, imagino que hay que tener en cuenta factores externos relacionados con las condiciones climáticas, depende de dónde pienses ese espacio público, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa motivación por elegir
ciertos materiales sino otros. En particular me llamó mucho la atención lo del cuero. Bueno, yo nunca había trabajado con cuero, por eso contaba al comienzo qué es lo que sucedió. Yo estaba en lo de mi amiga Carol, que es como una hermana de la infancia, toda mi vida estuve en el paisaje con ella, las dos compartimos un mismo amor por la Patagonia y su paisaje, su precordillera, la cordillera. Yo me crié ahí y me crié con ella en ese espacio. Y ella siempre sigue mis trabajos de arte, aunque ella se ocupa de hacer cabalgatas, de mostrarle ese paisaje a gente que va y que le gusta andar a caballo, que es otra perspectiva, ¿no? Es la perspectiva caballera, un poquito de arriba y te veo. Esa es la perspectiva caballera que aparece inscrita en esquemas perspectivas. Claro, es lo que te enseñan en la escuela. Si vos ves la perspectiva caballera es de un poquito más arriba, es del caballero que está arriba del caballo. Ah, mira, es que vimos ese detalle en tu presentación. Te lo Y es enseñan en los interesante esta libros conexión. de la academia. Mm, La satelital es la de hoy, o sea, en los 6 continentes para el espacio público, bueno, lo que sea, no podría ser hecho sin Google Earth o sin, bueno, los programas que crearon en Japón y en Estados Unidos y todos los mapas que tienen, lo tienen todo cartografiado. Y uno sabe, por ejemplo, qué partes no están medidas del mar y todo cuando hay accidentes. Por ejemplo, cuando fue el accidente ese del avión, el primer accidente de ese avión del que era el conductor que aparentemente quería probar una ruta rarísima o algo que tenía que ir hacia China o no me acuerdo dónde y salía de India, creo, y terminó entre África y Australia en algún lado, porque algunos restos fueron arrastrados por el agua a Madagascar, se encontraron algunos restos. Yo seguí ese tema y ahí esa parte del mar donde lo estaban buscando al avión no tenía cartografiado todavía. Pero todo el resto del planeta está bastante cartografiado y los países compran esos mapas para les ayuda a hacer sus gestiones ingenieriles y de producción y de lo que sea. Y para esquemas perspectivas, esta obra que nos presentaste, ¿es una obra, digamos, es el primer intento o vos realizás bocetos, estudios previos y luego concluís o elegís cuál es la obra? Esa es en chiquito no sería nada eso. Sería uno de esos rulitos que uno hace cuando habla por teléfono. Necesita tamaño. Para tamaño necesitas una hoja grande para que se vean las líneas, se vean las letras y todo. Se podría hacer en digital y ampliar hoy día, pero en realidad yo tengo mucha oficio de hacer ese tipo de dibujos, tengo mucho entrenamiento corporal para poder mantener ese tipo de línea y de trabajar parada y de renovar el lápiz. Pulso, ¿no? Claro, y tener un pulso sí, muy firme. Y tenés que poder renovar el lápiz, tenés que tener todos los lápices ahí para poder seguir el envión, cambiarlo para que el color se adapte, porque para que dé la impresión de volumen tiene que el color estar funcionando como valor.
A ver, acá Marta quiere hacer una intervención. Sí, bueno, me quedo con esto último que dijiste porque siempre me pareció que la obra, como que ese mundo que también con Carla veíamos, ¿no? Y que conversamos tanto con Mónica sobre esta obra en particular, Estima Perspectivas, me pareció desde un comienzo que ese mundo pugna por salir de la hoja, ¿no? Y que quedó pendiente poder verla realmente. La imagen digital siempre tiende a achatar, ¿no? Y ahora que decías esto del color como valor, ¿no? Trabajar con esas supuestas sombras que permiten darle esa idea de volumen. Pero antes estaba pensando eh, que me resulta interesante, no es una pregunta, es un comentario en realidad. Tu flexibilidad para ir de lo digital y muy tecnológico a lo orgánico, los cueros con los que se realizan las piezas de Mundus, el trazo, que es el trazo del artista, digamos, tradicional, si se quiere, en el sentido del que trabaja con el papel, con los materiales, con los colores, con ese gesto del trazo. Nada, que me asombra gratamente, ¿no? Esa flexibilidad y de ir probando todo lo que se te ofrece, porque es muy... Sí, es un poco una locura. Pero bueno, parte del desafío de aprender a hacer algo te trae, a mí me trae conocimiento. Claro. Entonces es parte del asombro y de ir buscando algo que donde me puedo equivocar, que es lo que generalmente es todo error, digamos. Claro. En este caso, Lucas Rico para los cueros, y para contestarle quizás a Carla, ahora se me ocurrió quizás algo. El asunto fue así, yo estaba charlando con Carol y estaba Lucas sentado ahí que miraba con ojos grandes todo el asunto de la olla de presión de la Tierra y todo eso, y Lucas me dice que es un experto en cueros y me trae una cartera preciosísima y todo, y yo estoy tentadísima de comprarlo, pero él me parece muy simpático. Y le digo, bueno, estaba Antonio también, porque Antonio siempre es como una ayuda, es un pivote, digamos, en todas las cosas que se van realizando. Entonces yo le digo a Lucas, pero bueno, pero hagamos algo juntos, no voy a llevar una cartera. O sea, yo lo podía ayudar porque justo era un momento que tenía plata. Pero la verdad es que la cartera no era interesante para mi vida, digamos. No me la iba a usar. Es muy linda, o sea, es muy campera y qué sé yo, y probablemente si estás buscando eso es genial. Pero entonces para mí era el desafío, él era un gallito del cuero, bueno, ok, hagamos la riña, ¿no? Hacete los continentes de cuero. Para él fue meterse en el problema de la esfera. Igual una cosa no quita la otra, ¿no? Yo me hubiera llevado la cartera y después pienso lo de los continentes. No, pero no le cerró a Mónica, no, lo dijo claramente. No, no me terminaba de convencer. Si no, también se lo hubiera llevado. No, sí, él ha participado con el Fondo Nacional de las Artes, con premios de diseño, de carteras y de cosas, pero para mí el encuentro con otra persona también es un desafío de los dos de salirnos del status quo, porque si ya estamos en el status quo, bueno, es aburridísimo. Ni yo soy mejor que Lucas Rico, ni Lucas Rico es mejor que yo, pero a Lucas se le vinieron un montón de ideas y posibilidades sobre cómo hacer la esfera, hablando con Antonio, que es muy práctico también y que tiene mucha experiencia en materiales.
y yo podía seguir divagando, digamos. Ahora, cuando me vino el primer mundus en la foto, casi me muero también. Porque era la cartera, digamos, era la cosa que había que ver cómo se operaba, cómo eso se transformaba. Y para mí ahí es donde quizás ustedes pueden hacer algún comentario desde las perspectivas de ustedes sobre la grafía arriba de las esferas, ¿no? En qué se distancian de una pelota y en qué se acercan a un mapa. Y en qué Mundus es el título, pero fue una pieza que despertó muchísima curiosidad en los espectadores, era como un imán. Es muy parecido a las vitrinas de pelotas en los clubes de fútbol, pero al mismo tiempo tiene algo completamente violento sobre nuestras memorias. La grafía, me parece a mí, en sus variaciones, lo salva. Sobre todo esto que decís de... Sobre todo una que si lo podés poner, Carla, que sería la última de las esferas del Mundus. No la vitrina, sino la última, que es la más grande, la del cuero de ciervo. Y después, haceme la pregunta, perdón. Ahora la busco. No, que recuperando esto que decís de la vitrina y las pelotas de fútbol, que a mí no sé, se puede comparar también con los trofeos de las vitrinas, ¿no? De los clubes deportivos. Y claro. Sí, esta, ¿no? La que estabas pidiendo. Claro. Esa va para Marta. Es muy interesante esa conexión, porque también cuando hablaste de la vitrina, mencionaste la necesidad que te surgió a vos de marcar una distancia, ¿no? Del observador, un extrañamiento. Y es curioso ese distanciamiento cuando en realidad se tratan de mundos que habitamos, ¿no? Entonces, tal vez esa distancia es lo que nos permite ver otras perspectivas, y acá es donde yo lo enlazaría con la otra obra, que creo que tiene muchos puntos en común, a pesar de sus diferentes materialidades, tamaños, soportes, ¿no? Que hay una concepción que tiene su lógica propia, está hilvanada, que me parece un acierto total. Incluso estos que vos mencionaste como alfajores, sí. Planos. Los alfajores son muy escatológicos, o sea, cuando lo terminé de hacer el primero, sí, quedé como asombradísima también porque se me había ocurrido, y bueno, yo trabajé mucho con cera, hice una escultura de un grupo humano de 21 personas en 1 metro cuadrado más o menos, que se llama neocriollo, y también hice unos objetos que eran del tamaño de cabezas, pero que se llamaban cabezas reducidas, que todas las cabezas iban en vitrinas también. En cera, todo eso que yo te digo. Entonces, cuando empecé con este programa del mundo y los continentes, y la malla todavía estaba muy lejos de poder ser impresa, porque todavía no teníamos ni mucha idea de qué era, cómo era la malla, hice un mapa, se podría decir, ustedes después me dirán, pero de los 6 continentes en su proporción, en plano, según la proporción de la cantidad de kilómetros que tendría, según lo que dicen los mapas, el Wikipedia o el Google Earth o qué sé yo. Entonces lo hice como los volúmenes y la forma aproximada en plano.
y todo con cera y piedras y tierras y qué sé yo. Pero entonces, bueno, el modelo parece ser como una bosta de vaca casi. O sea, porque cuando lo ves es una cosa, muchos chicos lo veían como alfajor. Incluso Claro. le hincaban el diente, digamos, ¿no? Un poquito Bueno, esa es la diferencia brillante y entre todo. donde el mundo adulto ve bosta en los niños de dulce de leche, ¿no? Ahí hay un salto Bueno, generacional. en ese Pero a mí espacio se arma la obra de arte, quizás. sí, la coexistencia física, la contigüidad de los mundos así, en volumen esféricos y los chatos, los alfajores, me sugirió en ese momento la polémica con los terraplanistas, ¿no? Como dos maneras de pensar conceptualmente el mundo, la vida, el universo, ¿no? Como un debate y una polémica actual, que al estar los dos juntos parecía también, o podía ser pensado, como una puerta abierta a problemas contemporáneos a nosotros, también en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la divulgación científica, un poco no solo centrado en lo que se puede apreciar dentro o lo que se espera apreciar dentro de un museo, sino un diálogo con la sociedad, con temas sociales y culturales de nuestra época. Sí, sobre todo lo organicé alrededor de como esa idea del centro, que es el centro de la Tierra en términos de poder o de geopolítica, que siempre, que en los mapas, cuando vos los ves, los planiferios, hay un centro claro, hay un arriba claro y se repite eso siempre. Entonces, en esta circunferencia plana, los continentes iban cambiando el centro, digamos. Incluso hay una que tiene solo 3 continentes, hay 3 que faltan. En realidad fue un error, pero bueno, la pieza quedó así, la llevé a Arteba, no sé por qué hubo algo. Que fue un momento así como de una locura, se vendieron 2, llevé otros 2 y había uno que no estaba terminado, más o menos, una cosa así, y así quedó. Pero en ese sentido que igual te permite reflexionar, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando si vos más o menos entendés o reconoces a fuerza de machacar la forma del continente? Sí, es cierto. A mí me ¿Alguien parecía quiere hacer interesante hacer lo de las alturas y lo de los valles, porque, no sé, es algo que me parece como hermoso de poder darse cuenta cómo sería. Como desde un lado de África no verías el otro lado. Como forma, digamos, como una idea en contra justamente de la chatura. Sí, se entiende. Yo quería resaltar algo que dijiste en un momento, Mónica, no sé exactamente a qué te referís, pero a mí me resonó a dinámicas que tenemos en el grupo, que tiene que ver, vos lo mencionaste como un pensar en ósmosis, ¿no? Con otros oficios y conocimientos y cómo eso tiene que ver con conseguir algunos resultados inesperados también, ¿no? A partir de esa dinámica. Y creo que es algo que nosotros valoramos mucho, ¿no? Que son algunos historiadores del arte, otros historiadores de las ciencias, nos gusta también estos workshops en que trabajamos con artistas, con científicos, es decir, con gente que viene de formaciones muy, muy diversas y apostamos mucho que, bueno, a que aunque se pierda algo de coherencia y sistematicidad, digamos, en ese proceso, bueno, se ganan un montón, ¿no? De otras cosas
Y bueno, una pregunta inicial mía era si podías contar alguno de estos acontecimientos inesperados, pero bueno, fuiste contando un poco, ¿no? Este encuentro con el señor de las carteras, en fin. Lucas, el jovencito Lucas. Al jovencito, bueno, pero me parece, digamos, que tiene como mucha riqueza el proceso de construcción de tu arte en ese sentido, ¿no? De abrir todo este abanico de posibilidades que nosotras valoramos mucho. Nada, quería comentarlo. A mí me tomó mucho trabajo, diría, porque no lo voy a decir como esfuerzo, pero sí atención consciente, desarrollar el entendimiento de lo que es la ósmosis y de ejecutarla. Porque mi naturaleza es muy hago y bueno, y no me importa nada, o sea, me mando. Por otro lado, soy hiper sensible y siento mucho al otro. Pero depende de dónde esté parada, puedo ser una topadora. Entonces, yo estudié arte acá en Buenos Aires 2 años, en el 78 y 79. Después me fui a Suiza y estudié hasta el 84, 85. Las circunstancias eran muy diferentes, pero en Suiza había la educación que yo recibí fue extremadamente intelectiva, heredera del deconstructivismo, heredera de Barthes, de Derrida y de toda la escuela de los altos estudios de Francia de ese momento, Walter Benjamin, todo eso. Y recibí una instrucción muy, que además la abracé con muchísimo entusiasmo. Esa instrucción me había dado herramientas muy racionales para analizar. Pero poco sensibles, porque un poco todo el imaginario, todo lo que pueda ser el pensamiento mágico, no entra en esas categorías tan fácil. Sobre todo la corriente que yo seguí en Ginebra, tenía la convicción que todo lo que pudiera hacer ingresar demasiado del imaginario o lo que tuviera que ver con investigaciones esotéricas o algo así, podría ser una puerta que abriera paso a los fanatismos como fue el nazismo en Alemania. Y a lugares de un imaginario desbocado, ¿no? Como el alma alemana y eso. Entonces, ciertos aspectos del léxico simplemente debían ser anulados. Cuando después yo volví a Argentina, empecé a desarrollar el trabajo en la educación, en el arte, en el campo privado, porque no tengo ningún diploma legal argentino. Y era lo que se estilaba igual en esa época. Durante muchos años di clase a jóvenes artistas, traduciendo mucho de arte que no se había visto acá por la dictadura. 85 fue mucho de educación,
en discusiones y cosas que no habían tenido lugar acá. Y también me di cuenta que tenía que cambiar yo para poder entenderme más yo, porque yo también estaba sufriendo con esa racionalidad. Y mi educación no se estaba dando generosamente. Y entonces empecé a tomar un montón de cursos, cosas que me interesaban desde niña, pero estudié todo lo que es la práctica del Tai Chi con la educación del Tao y la medicina china y sus implicancias simbólicas en las partes reflejas del cuerpo. Y estudié mucho más apretadamente la historia de los mitos y los mitos europeos y, bueno, los de la tradición mesopotámica y también los americanos, en lo que se pudo, lo que había a disposición. Y en interpretación de textos y cosas a través de los mitos. Y también simultáneamente estudié astrología, que son todos también los arquetipos y sus resonancias en la mitología, ¿no? Clásicas, o cómo se pueden encontrar resonancias con esos arquetipos en los mitos que no se apoyan en esas figuras. Es realmente interesante, Mónica, el recorrido que hiciste tanto en tu formación como en tu carrera, incluso tus itinerarios en el mundo, ¿no? Tus desplazamientos, tus experiencias en distintos tipos de sociedades, que bueno, uno lo engloba todo en una cultura occidental, pero finalmente tiene sus particularidades y sin duda todo eso aparece nutriendo tu obra. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, ya vamos a ir cerrando la presentación de Mónica. Si alguien quiere hacer algún comentario final, alguna pregunta de cierre. No, agradecerle. No, sí. Sí, eso, muchísimas gracias porque yo recién estaba pensando, nada, que es tan rico, tan sugerente, que te suscita tantas preguntas que estaríamos horas, ¿no? Pero bueno, fue la verdad que muy, muy lindo y yo muy agradecida también por tu generosidad, Mónica. No, les agradezco a ustedes porque es siempre una oportunidad, bueno, un diálogo, porque a veces cuando uno expone está perdido del diálogo. Bueno, y aprovechando esto, sí, así que para a ustedes cerrar les y para agradezco la invitación. retomar lo que está diciendo Mónica del diálogo, como comentario de cierre, les quiero contar que tanto Marta Penos y yo nos encontramos con Mónica a partir de una invitación que nos hicieron del CCK para iniciar precisamente un diálogo que tenía que tomar algún formato textual, alguna materialidad para ser incluida en una exposición virtual que ya, en realidad ya se está montando y se está actualizando de manera permanente. Nosotras elegimos 5 ejes basados en la obra Esquema Perspectivas, justamente. Fue un debate en torno a eso, en donde las tres expusimos nuestras interpretaciones, puntos de vista, intercambios, y eso muy próximamente va a estar disponible en la página web y fue otra instancia de diálogo, por eso queríamos hacerlo extensivo a los que participan de las actividades de nuestro grupo, porque nos pareció una actividad muy enriquecedora y no dudábamos de que esta posibilidad de contar con la palabra de Mónica nos podía iluminar un poco más sobre la obra. Así que, Mónica, en nombre de todos, muchísimas gracias
por A tu ustedes. participación Un placer. y esperamos que estos diálogos continúen. Bueno, éxitos. Ah, Sí. Gracias. Agradezco a todos también Chao. los Muchas que gracias. participaron y hasta Sí. la próxima. Chao, Hasta la gracias, próxima. Mónica. Chao. Chao a todos. Suerte.